Hay conceptos que se transforman con el tiempo. Edificar. Cuando somos niños, un juego. Como adultos, quizás algo más complejo. Edificar. Construir. Levantar. Desarrollar. Formar. Instruir. Cultivar. Como cristianos, también somos llamados a edificar. Manos a la obra. Muy bien, buenos días. Efectivamente, así es. Somos llamados a edificar juntamente con Cristo. Es el que ha prometido edificar la iglesia, pero también cuenta con nosotros, cada uno de nosotros. Y eso es muy bonito. No solamente dio su vida por nosotros en la cruz, sino también cuenta con nosotros en el proyecto de extender su reino, de edificar también su iglesia. Aquí, así que nadie sobra, todo el mundo es importante, todo el mundo tiene dones, tiene habilidades que puede poner al servicio de la edificación de la iglesia y de la extensión del reino de Dios. Hemos pasado un momento de ofrenda. Cuando ofrendamos también estamos contribuyendo no solamente a alquilar un local y pagar la factura de la luz, sino que estamos contribuyendo a cumplir la misión, la visión que tenemos como iglesia de crecer, de llegar a otros y edificar sus vidas con el Evangelio. Así que damos gracias también al Señor por eso. Vamos a hacer una oración y vamos al tema de hoy. Señor, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí, porque cuentas con nosotros. También, Señor, porque podemos servir. Señor, también gracias por lo que tú provees económicamente, que también podemos nosotros contribuir, darte una parte, Señor, para la edificación de la iglesia. Gracias, Señor, por la generosidad de tu pueblo. Y también gracias, Señor, por la aportación que cada uno hace con sus dones, con su tiempo, con los diferentes proyectos y ministerios, Señor, a que la iglesia siga avanzando y siga creciendo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, para los que nos visitan, bienvenidos. Estamos en una serie, solemos tocar series que son un tema repartido en diferentes parcelas, y estamos hablando de la tarea de edificar la iglesia. Cada caja es como un ladrillo, ¿de acuerdo? Que podemos ir construyendo, edificando. Y en la Biblia esa palabra edificar aparece con mucha frecuencia. El apóstol Pablo habla mucho de edificaos los unos a los otros, y con eso está diciendo que cada uno tiene algo que aportar y tiene algo que construir, algo que aportar a la construcción de la iglesia. Hay diferentes acciones que edifican, ¿no? Veíamos al principio pues, que podemos hacerlo a través de los dones que Dios nos ha dado, a través de los diferentes ministerios que la iglesia realiza. Nos involucramos en un ministerio, servimos, colaboramos y contribuimos al bien de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los mayores, de los matrimonios, de las parejas, etcétera, etcétera. La semana pasada estábamos hablando, también podemos edificar animándonos los unos a los otros. Hay muchas expresiones en el Nuevo Testamento de la importancia de animarnos. Decíamos que por cada palabra de ánimo recibimos 7 críticas. ¿De acuerdo? Así que el desánimo le puede al ánimo. Decíamos que el Señor lo que hace cuando viene a nuestra vida es cambiar nuestro lamento en baile, nos anima, y nosotros también tenemos que ser un pueblo que anima, no que desanima, ¿no? a la gente. Hoy vamos a aportar un nuevo ladrillo, una nueva acción que también contribuye a la edificación de la iglesia. Vale, ya estaba, no tenía que estar ahí, tenía que estar escondido, pero bueno. Lo vamos a poner ahí ya, ¿vale? Edificamos cuando amamos. Nos edificamos. La acción de amar edifica siempre. La semana pasada mencionaba a un autor que nos gusta mucho, que es José Antonio Marina, que decía que la mayor demostración de la inteligencia es la bondad. Eso está en una entrevista porque ha escrito un libro que se titula La vacuna contra la insensatez. Y él se pregunta que por qué, siendo tan inteligente, cometemos en la vida tantas tonterías. ¿Cómo seres inteligentes cometen tantas tonterías? Por no decir otra palabra. Y entonces él al final llega a la conclusión que más importante que la inteligencia es la virtud, es la bondad. Y hoy vamos a añadir una palabra a eso, como es la palabra amor. La palabra amor. Es muy importante, por otro lado, que un filósofo, una persona muy reconocida a nivel nacional, diga en estos tiempos en los que se exalta la inteligencia y el conocimiento por encima
de todo lo demás, que él diga que la mayor expresión de inteligencia no es el coeficiente intelectual de una persona, el conocimiento que tiene, sino cómo es como persona expresando bondad en sus actos, en sus acciones. ¿Eso por qué? Porque puede ser muy inteligente y al mismo tiempo muy tonto. Puede ser muy inteligente, tener un premio Nobel y ser muy mala persona. Y esto ya la Biblia lo dice de la antigüedad, de todos los libros del Antiguo Testamento, de sabiduría, ya nos presentan un concepto bíblico de que la inteligencia sin virtud no es verdadera inteligencia. O sea, la inteligencia, el conocimiento, siempre tiene que llevarnos a ser mejores personas, no a ser peores personas. Y una persona que es muy inteligente, muy lista, incluso un premio Nobel, que es una mala persona, pues no está mostrando verdadera inteligencia, ¿de acuerdo? Así que la semana pasada veíamos que esa sabiduría se expresa animándonos los unos a los otros, y hoy vamos a ver cómo Pablo añade otro ladrillo en nuestras acciones para edificarnos los unos a los otros. El texto está en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 13, y aquí tenemos la carta de Pablo y nos va a aconsejar hoy lo siguiente. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y aquí hace una sentencia. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Veis la palabra edificar? Si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los gentiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Podéis pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, con nuestra cultura? ¿No? Es un texto muy interesante que tiene multitud de aplicaciones, como vamos a ver hoy. Pero lo habéis visto al principio de lo que Pablo está diciendo. El conocimiento envanece, pero el amor siempre edifica. Y estamos en una serie sobre acciones que edifican. Y para Pablo, por encima de todo, está el amor. Bueno, ya lo dijo Jesús, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, porque de esta manera la sociedad, la gente que os observa, conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Jesús da mucha importancia al amor los unos con los otros en la comunidad, en la iglesia, entre sus discípulos, y para Jesús es la verdadera señal de que andamos con Jesús, de que somos discípulos suyos, ¿de acuerdo? Para que el mundo vea que sois mis discípulos. Francis Schaeffer hablaba de que esto es la apologética final. O sea, si estás utilizando argumentos para convencer a la gente que se haga discípulo de Jesús, el mayor argumento, la mejor defensa es presentar una comunidad diferente, una comunidad que se ama, Pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Desde el principio que hemos escuchado del Evangelio de Jesús, sabemos que Jesús dijo que nos amemos los unos a los otros, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabemos.
Pero Pablo aquí, esto es sumamente interesante, nos pone un ejemplo práctico. ¿De acuerdo? No solamente dice que nos amemos, sino que pone una situación concreta en la que esto debe darse, el amor los unos con los otros, por un problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En primer lugar, vamos a ver el contexto para entender realmente el problema. Y decir que el amor en ningún momento es un sentimiento, es una decisión que nosotros tomamos de hacer bien a la persona que amamos. ¿Qué es amar? Es procurar el bien de la persona amada, ya sea cualquier cosa, pero también las personas, ¿no? Aquellas cosas que amamos, ¿de acuerdo? Promovemos su bien, ¿de acuerdo? Si nos gusta la maceta, la regamos, la cuidamos para que no se seque. O sea, amar a la maceta es proveer para que siga adelante y consiga su máximo esplendor. Todo aquello que amamos también lo cuidamos. Por lo tanto, no es un sentimiento, es una acción de hacer bien a la persona que amamos, y en este caso a los hermanos en la iglesia. Hacer aquello que contribuya a su bien. Eso es amar. Hacer aquello que redunde en su bien. Por lo tanto, el amor hace algo. Hay un libro que se llama El amor hace. No solamente siente, el amor hace. Siempre hace algo por el bien amado. El caso de la iglesia de Corinto es que en esa cultura, en ese tiempo, ¿de acuerdo? Toda la carne que se comía en casa, pues provenía de animales sacrificados y ofrecidos en sacrificio a los dioses paganos de aquel tiempo. ¿De acuerdo? Pues se venía con el animal, se ofrecía al Dios para que ese Dios tuviese compasión de ellos y le diese lluvia, le diese descendencia, les diese todas las cosas que la gente pedía a los dioses para que los dioses les beneficiasen, ¿no? Entonces hacían un sacrificio, en este caso, y toda la carne que se comía en aquel tiempo había sido ofrecida a un ídolo, a un determinado Dios, porque dioses había muchísimos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esto era parte de la cultura de los cristianos de aquel tiempo. Y parece que algunos cristianos en esa iglesia, comer esa carne no representaba un problema, porque ellos habían entendido bien el Evangelio y consideraban que los ídolos realmente no son dioses, no son nada. Y por lo tanto, daba igual si esa carne había sido ofrecida a un ídolo o no. Bueno, siempre había sido, como he dicho, ofrecida a un ídolo. Y por lo tanto, él decía, los ídolos no son nada, por lo tanto, yo puedo comer sin ningún tipo de remordimiento. Para otros, sin embargo, en esa misma comunidad, habían vivido toda su vida considerando que había un vínculo entre el Dios al que ofrecía la carne misma, y el participar de esa carne ofrecida a un ídolo. Por ejemplo, yo ahora me viene a la mente, en España hace muchos años había la costumbre de bendecir unas roscas de San Blas que se llamaban, eran unas roscas de pan, que eran bendecidas por el sacerdote, y si tú te comías una rosca bendecida, te aseguraba que no te ibas a ahogar en la vida. ¿Vale? Entonces la gente se comía eso bendecido y había, ¿me entendéis? O sea, es como llevar también en tu llavero algo, una imagen de lo que sea, que a ti te da, hay un vínculo con eso. ¿De acuerdo? Y a ti te da cierta seguridad llevar en tu cartera pues el santo o tener en tu casa, ¿me entendéis, no? Entonces, habían vivido toda su vida entendiendo que había un vínculo entre los dioses que existían, y también el sacrificio y la carne que comían y el hecho de comer. Y entonces, ahora cuando vienen a la comunidad, pues todavía les costaba trabajo, por cuestiones de conciencia, comer de esa carne que ellos sabían que había sido ofrecida a un ídolo. Así que no podían evitarlo. Ellos consideraban instintivamente que estaban haciendo algo malo si comían de esa carne sacrificada a los ídolos. Bien, no es un problema nuestro, pero un ejemplo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo desprenderse de tu cartera de la imagen de la Virgen, de un santo al que has estado vinculado tanto tiempo?
has conocido al Señor, sabes que eso es un papel, sabes que eso no tiene poder, que eso no es Dios, pero sin embargo hay un vínculo con eso y mucha gente no se atrevería a romper una foto de un santo. ¿Por qué? Porque de alguna manera entiende que hay un vínculo con eso, ¿de acuerdo? Por eso cuesta tanto trabajo a una persona que ha estado dependiendo de un santo y lo tiene en su cartera, pues quitar cuando conoce al Señor, decir, los ídolos no son nada, ¿me entendéis? Existe esa realidad. Por otra parte, es lo que también persiguen los ídolos, o sea, atraparte, vincularte con ellos, ¿de acuerdo? Para que dependas de ellos. En lugar de confiar en el Señor, ¿de acuerdo? Que Él es espíritu y verdad, pues no, necesitas una imagen, necesitas rezarle, pedirle ayuda, ¿de acuerdo? El que pone un negocio, pues tiene su santo. El que va por la carretera tiene el suyo, ¿me entendéis? Hay un santo para cada cosa, para cada situación. Eso es lo que hacen también los ídolos, vincularte con ellos, ¿de acuerdo? Para atraparte, para pillarte. Y eso es lo que estaba pasando. Por un lado, algunos entendían que los ídolos no son nada, por lo tanto esa carne no ha sido ofrecida a nadie porque el ídolo no es nada, ¿vale? Pero otros que habían llegado a la iglesia, llevaban poco tiempo en la iglesia, todavía no habían entendido bien el Evangelio, pues tenían problemas con ver a un hermano comiendo de esa carne cuando ellos consideran, ¿me entendéis, no? Entonces se genera ahí una tensión, que es la que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Bien, entonces Pablo responde. Hay una realidad y Pablo responde. En cuanto, se ve que le habían preguntado sobre esto, porque era un problema, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, quiero decir que todos tenemos conocimiento. Aquí hay como un tirón de oreja a aquellos que presumían de conocimiento. ¿De acuerdo? Todos somos muy listos. Todos somos muy listos. Ya sé que eres muy listo, ¿no? Pero el conocimiento por sí solo te infla. Pero el amor te desinfla. El amor edifica. ¿De acuerdo? Entonces, el conocimiento por el conocimiento sin amor puede ser bastante peligroso también en el ámbito de la comunidad. Aquellos que tenían conocimiento y que tenían superado todo este tema de la carne, presumían de una manera arrogante del conocimiento que ellos tenían, dejando mal a aquellas personas que todavía tenían algún problema con el santo en la cartera, para que me entendáis, ¿de acuerdo? Hombre, ya tendrías que haber superado eso, ¿no? Hombre, que esto... ¿entendéis? Y aquí la palabra que Pablo utiliza es envanecerse, es llenarse de aire uno mismo, inflarse. Así que el amor edifica, pero el conocimiento sin amor te hincha. O sea, te hace orgulloso, te hace creerte mejor que los demás. Y ese conocimiento no es verdadero conocimiento. Ese conocimiento no es el conocimiento de la Biblia. Y por eso Pablo dice, mira, todos somos muy listos. Y tenemos, como digo, tirándole un tirón de oreja aquí a estos que pensaban que estaban por encima de los demás. Y yo sé que todos tenemos conocimiento, mucho conocimiento, sobre este tema. Pero si alguno se cree que sabe algo, todavía no sabe nada. O sea, aquella persona que va presumiendo de conocimiento está demostrando su desconocimiento. Por eso la sabiduría está en decir todavía no sé nada, solo sé que no sé nada. O sea, aquellos que presumen de que lo saben todo, todavía no saben nada, ¿no? ¿De acuerdo? Piensan que saben algo y aún no saben nada como deben saberlo. Por lo tanto, nadie tiene un conocimiento completo, solo lo tiene el Señor. Solo Dios conoce en profundidad todas las cosas. Tiene conocimiento completo de todas las cosas. Nosotros tenemos un conocimiento parcial. Si alguno piensa que sabe algo respecto a la escatología, a la soterología, a esta cosa, aquella cosa, a la iglesia, ¿me entendéis? Porque aquí también hay unas disputas teológicas sobre, y piensan que ya si alguno piensa que sabe ya todo sobre eso, todavía
no sabe todo lo que tiene que saber. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, en ningún momento está diciendo que está en contra del conocimiento, ¿vale? Cuando dice que el conocimiento enriquece, el amor edifica, no quiere decir, bueno, pues cuanto más ignorantes seamos, mejor. Porque también podemos ser ignorantes y faltos de amor, ¿eh? O sea, que no quiere decir que porque seamos ignorantes ya amamos mucho. No, lo que él está a favor del conocimiento. De hecho, la carta que escribe es una carta para transmitir conocimiento, ¿de acuerdo? O sea, está a favor del conocimiento, pero del conocimiento bíblico, ¿de acuerdo? No de aquel que se sirve a sí mismo, sino de aquel que edifica a los demás. Ese conocimiento que juzga la conciencia del otro. Y hace esa afirmación tan tremenda: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que nadie diga, bueno, yo voy a amar mucho a mis hermanos, no hace falta que lea un libro, no hace falta que lea la Biblia, no hace falta que me forme, no, yo no necesito, no, sí, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso es necesario y es importante. Ahora, cuando Pablo dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿significa que Pablo no tiene claro aquí la cosa? Lo tiene, porque mira, dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Eso lo dice en la misma carta. La misma gente que tenía problemas de conciencia van a leer esto. El mismo Pablo está afirmando que esos ídolos son ídolos, no son dioses verdaderos, ¿no? Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea del cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que está diciendo Pablo aquí es que los ídolos no son nada. No hay muchos dioses. Aquello que dice, bueno, cada uno, lo importante es que cada uno sea consecuente, sincero con su Dios. Da igual cómo se llame. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Solo hay un Dios. Y hay un Salvador, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿de acuerdo? Todo lo demás son inventos de los hombres, ¿de acuerdo? Que nos desvían del verdadero Dios. Solo hay un Dios y solo hay un Señor Jesucristo. Pero el versículo 7 es muy importante. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Hay un problema. Algunos que tienen superado ese problema, otros que todavía tienen, porque son nuevos en la fe, o porque todavía no saben todo lo que necesitan saber, pues está esa cuestión, ¿no? Entonces Pablo dice, no todos tienen el conocimiento que yo acabo de decir, que solamente hay un Dios, que los ídolos no son nada. Lo cual quiere decir, no todos en la iglesia están en el mismo nivel de conocimiento. Y no todos en la iglesia tienen una conciencia formada y madura por la palabra de Dios. Eso Pablo lo llama tener una conciencia débil. ¿Qué significa tener una conciencia débil y qué significa tener una conciencia fuerte? Porque Pablo está hablando de las dos opciones, ¿no? De las dos situaciones. Tener una conciencia débil es tener una conciencia que todavía no ha sido informada por el Evangelio. ¿Vale? O sea, una persona que viene de la calle, que viene de una cultura, de una tradición religiosa, todavía no tiene el conocimiento completo que podría liberarle de muchas cosas, ¿de acuerdo? Que ha estado ahí manteniendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tener una conciencia débil es ser personas nuevas que llegan de la idolatría, del paganismo, con unas costumbres, con unas prácticas determinadas, pero también puede ser una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia y que todavía no conoce lo más básico de la verdad del Evangelio y todavía se conduce con ideas y con cosas, ¿de acuerdo?, que no son del Evangelio, sino que son de su tradición y de su vida pasada. Eso es tener una conciencia débil, no que la persona sea débil, sino que todavía no ha sido informada esa conciencia de todo lo que significa el Evangelio, que nos hace libre, ¿me entendéis?, de tantas cosas. Así que una conciencia débil es la que puede considerar como malo algo que de hecho no lo era. Por ejemplo,
Comer carne sacrificada a los ídolos, para el que tiene la conciencia fuerte, ¿de acuerdo? No es malo. Pero para el que tiene la conciencia todavía poco formada en la palabra de Dios y lo que el Evangelio viene a hacer, lo considera todavía, ¿no?, malo. Entonces, ¿cómo se convive en una iglesia que cada uno tiene un nivel determinado de conciencia, un nivel determinado de conocimiento, un nivel determinado de madurez? Pues Pablo dice, con amor, que lo vamos a ver, con amor, ¿de acuerdo? No todo, en todos hay ese conocimiento. El apóstol Pedro tenía una conciencia débil, porque él evitaba que le vieran juntarse con los gentiles. ¿Me entendéis? El Señor tuvo que lanzar allí una visión celestial. Pedro, mata y come, que lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Y Pablo tuvo que llamar a Pedro y decirle, eres un hipócrita. O sea, tú sabes que los gentiles han sido aceptados por el Evangelio, por el Señor, y ahora tú, ¿me entendéis? En ese sentido, Pedro todavía, su conciencia, su conocimiento, no había sido completo. Fíjate, ahí era Pedro, no había sido completamente iluminado como el conocimiento de Pablo. Que Pablo llega a decir más adelante, mira, el Concilio de Jerusalén prohibió precisamente comer carne sacrificada a los ídolos, ¿o no? Pero Pablo más adelante dice, de todo lo que hay en la carnicería, comed. ¿Que está contradiciendo el concilio? No, el concilio tomó una decisión precisamente para que no se produjesen enfrentamientos entre los que venían del mundo judío y del mundo gentil. Más adelante eso se superó, en la medida que conocieron lo que Cristo había hecho en la cruz, ¿de acuerdo? Ya Pablo dice, por cuestiones de conciencia, comed de todo lo que se venda en las carnicerías, porque los ídolos no son nada. Pero en ese momento estaba ocurriendo eso, ¿de acuerdo? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más afecto ante Dios, pues si comemos o no comemos. Por lo tanto, el que no come puede decir, ay, yo estoy respetando a Dios y tal, yo me siento mejor. Y el que no come, el que come puede pensar que es mejor. Y el que no come puede pensar que también es mejor porque no come. ¿De acuerdo? Y mira, os pongo un ejemplo. Cuando yo acepté al Señor hace mucho tiempo, había una discusión con la música. ¿Un cristiano puede escuchar música? Había gente que decía solamente música cristiana. Y había mucha gente que quemaba los discos. Todos los libros que tuviera en su estantería que no fueran cristianos. ¿Veis? El que quema los discos puede pensar que es mejor que el que no los quema porque solamente escucha música cristiana. Y el otro puede pensar que mira que está escuchando música que no es cristiana. ¿Vale? Es eso, ¿no? Entonces, no somos mejores porque comamos o porque no comamos. Lo importante es el amor, que es lo que debe predominar en toda esta realidad. Así que algunos se envanecían por el conocimiento que tenían porque eran libres en Cristo y se sentían libres en Cristo para hacer aquello que considerasen y se consideraban moralmente mejores. Y Pablo dice, nada, no eres mejor porque no comas y tampoco mejor porque comas. Mirad que vuestra libertad, dice Pablo, no venga a ser tropezadero para los débiles. Vale, aquí entonces entra un elemento sumamente importante, que no se trata de tu conocimiento, tu libertad y todo eso, sino se trata del otro. Y eso nos cuesta mucho pensar en el otro, en las consecuencias que tiene lo que digo, lo que hago, para el otro, no para mí. ¿De acuerdo? Los de la conciencia fuerte presumían de la libertad que tenían, pero no se daban cuenta de que estaban haciendo tropezar a los que todavía tenían una conciencia débil. Y por lo tanto imperaba la libertad por encima de los demás. Hay un autor que comenta lo siguiente. El argumento
de algunos en la iglesia más listos era que los ídolos no son nada, su conocimiento les había hecho superar la idolatría, correcto. Siempre existe cierto peligro en el conocimiento sin amor. Tiende a que la persona sea arrogante, tiende a que se sienta superior y desprecie al hombre que no está tan adelantado como él, tiende a hacerlo desconsiderado con aquellos que él puede considerar ignorantes. Pero el tener conciencia de una superioridad intelectual puede ser algo peligroso. Nuestra conducta debería ser guiada siempre por el pensamiento, no de que sabemos más, sino por el amor considerado y benévolo para con nuestro hermano, para con nuestro prójimo. Y bien puede ser que por él tengamos que dejar de hacer y decir cosas que bien podríamos decir y hacer. Porque somos libres ciertamente, ¿de acuerdo? La solución, parte tercera. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo y libertad se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo estáis pecando. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Tenemos que pensar siempre en las consecuencias de nuestros actos en los demás. Si yo hago eso, ¿qué consecuencias tiene en el otro? Como decía, pensamos demasiado en nuestra libertad, en nuestro conocimiento, en nuestro derecho, pero no pensamos en las consecuencias que puede tener en otro. Y esto es lo que Pablo está intentando que comprendan. Así que mirad, comer morcilla, beber vino, ir al cine o al teatro, ponerse pantalones, maquillarse, entrar en una iglesia católica, en un funeral, ir o no a la primera comunión de tu sobrino, celebrar el cumpleaños, celebrar la Navidad, jugar a las cartas, tener televisión, ha sido motivo de discusión. Los que lo ven bien y los que lo ven mal. ¿Qué hacemos? Mirad, más o menos es lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Y todo esto lo habéis visto, ¿no? Mira, creo que la solución sería, lo que hemos dicho, pensar en las consecuencias para el otro, pero también distinguir entre lo que es inmoral y lo que es amoral. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la televisión es amoral. Pero algunos programas de televisión son inmorales. Porque haya algunos programas de televisión que sean inmorales, no puedes tirar la televisión por la ventana, como algunos han hecho. Porque piensan que un cristiano no tiene que tener la televisión. O no puede verla. ¿Me seguí? ¿No? Bien. La música es amoral. ¿De acuerdo? Pero alguna música sí es inmoral. El baile, bueno, la sevillana. Bueno, hay algunas personas que consideran que las sevillanas son un pecado, que un cristiano no puede bailar sevillanas, ¿no? Entonces, claro, el baile es amoral. Ahora, algunos tipos de baile son inmorales. La ropa que llevamos, ¿no? La ropa es amoral. Pero alguna manera de vestirse puede ser inmoral. El vino es amoral. Jesús bebió vino en las bodas de Caná. Pero sí, podemos hacer de eso un problemazo, ¿de acuerdo? Pero emborracharse sí es inmoral. El cine es amoral, algunas películas de cine son inmorales, y muchos problemas de libertad y de conciencia se dan por confundir lo amoral con lo inmoral. ¿De acuerdo? Y ese es el camino, ser maduros para distinguir una cosa de otra, no ser una iglesia legalista que dice, el cristiano no puede ver la televisión, tiene que tirar todos los discos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque si no... Somos libres, Cristo nos ha hecho libres, podemos comer de todo,
tenemos libertad, pero el principio que debe regir es no la libertad de uno, sino también el amor a los demás. El amor a los demás siempre debe estar por encima de tu conocimiento y de tu libertad. Porque el conocimiento puede llevar al tropiezo de otros, pero el amor siempre edifica. Mirad, todas las personas nuevas que vienen a la iglesia todavía tienen una conciencia débil. Porque todavía no conocen, ¿me entendéis? Y si ya desde el principio empezamos a decirle, yo cuando veo cosas por internet, un cristiano puede, ya estamos siendo legalistas. Estamos haciendo una lista de lo que un cristiano puede hacer y de lo que no puede hacer. Y ya estamos juzgando a la gente. Tú tienes televisión, tú tienes disco, música, ¿me entendéis? Todas estas cosas, ¿no? Toda la gente que viene a la iglesia tiene conciencia débil todavía. Ese es el ministerio cristiano, iluminar la conciencia y la mente de la gente para que actúen de acuerdo al Evangelio. ¿De acuerdo? Quizás alguno de nosotros tiene también esos problemas. Yo contaba un día de una persona, un cristiano, que hacía mucho ejercicio, mucho deporte, y alguien convencido de que el deporte no era nada, pues él dejó de hacer deporte porque consideraba que el deporte era malo. ¿Me entendéis? Entonces, alguien te puede formar una conciencia determinada y tú considerar que eso está mal, ¿de acuerdo? Por eso lo importante es que nuestra conciencia sea iluminada por la palabra de Dios, ¿de acuerdo? No por una visión legalista del cristianismo, ¿no? Así que esto es el amor práctico en medio de la comunidad. Estar dispuestos a ceder a nuestro conocimiento, a nuestra libertad, ceder tu derecho por el bien y no ser tropezadero del hermano. Un ejemplo. Si estamos intentando alcanzar a la comunidad islámica, si estamos intentando alcanzar a la comunidad judía, y tú vas a hacer una barbacoa en tu casa, ¿qué vas a poner encima de la barbacoa? ¿Sí? Yo me acuerdo que antes el tema del vino era un problemazo, el tema de comer morcilla era un problema. Si tú, por tu conciencia, entiendes que... Pero si hay alguien que viene del trasfondo musulmán o judío, no le ponga un abanico de cerdo con lo bueno que está, porque estás, ¿no?, haciendo tropezar al hermano. Si tiene problema con el vino, pues te lo bebes tú en tu casa, pero no lo hagas delante de él para presumir de que mira lo que sabe. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, una barbacoa vegetariana. No, pero eso es pensar en la conciencia del otro, ¿de acuerdo? Tú tienes la libertad y Pablo dice, no, o sea, que el que está en el lado correcto es el que sabe que eso no es nada, pero por amor al que todavía necesita ser formado en su conciencia, tú no seas causa de tropiezo. Así que tenía mucho conocimiento la iglesia de Corinto, pero le faltaba el amor. Por eso dice Pablo, 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿veis cómo ya él lo está diciendo porque sabe lo que está pasando? Si tengo todo el conocimiento y tal, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor por encima del conocimiento y el amor por encima de todo lo demás. Y este texto tiene muchísimas implicaciones prácticas. Nosotros no tenemos problema con la carne sacrificada a los ídolos. Cuando vamos a la carnicería no preguntamos, ¿me entendéis? Podemos hacerlo. Pero esto tiene aplicaciones que he puesto algunos ejemplos, ¿no? ¿De acuerdo? Y en ningún momento hemos de ir en la dirección de ser una iglesia legalista que hace una lista para clasificar a los que son espirituales y a los que no lo son. Tenemos que trabajar en la formación, en la edificación, en transmitir el conocimiento para que el conocimiento ilumine la mente y la conciencia de la gente y se sientan
libre de todas las tradiciones y de todas las cosas que han hecho en el pasado. Y entonces ya podremos sacar la cartera y sacar el santo y decir, esto no es nada para mí. Por lo tanto, Pablo añade la frase de Marina, la inteligencia, la mayor inteligencia es la bondad, y Pablo añadiría, es la bondad expresada en el amor. Pues amén. Te damos gracias, Señor, por esta exhortación, esta verdad, un problema real, práctico en aquel tiempo, pero que también sigue siendo un problema en nuestro tiempo, Señor, la manera de convivir los unos con los otros y también saber integrar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Ayúdanos a pensar siempre, Señor, en las consecuencias que tienen para el otro, para el hermano, Señor, y estar dispuestos a ceder a nuestro derecho por el bien de los que tú has puesto a nuestro cuidado. Te lo pedimos, Señor, danos paciencia, danos también inteligencia para que cada persona pueda llegar a ser realmente libre a través del conocimiento y la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén.